Guiones y guionistas, capítulo 355. Hoy vamos a ver cómo podemos descubrir la forma de las historias según Kurt Vonnegut. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del formal mundo de los guionistas y el histórico arte de los guiones. ¿Pueden tener una forma gráfica nuestras historias? Bueno, hoy en el podcast vamos a ver la explicación que nos da Kurt Vonnegut sobre la forma de las historias, que la verdad es que nos puede dar una visión muy diferente de lo que son los guiones, que bueno, estamos acostumbrados a eso, a ver el texto, ¿no? Ver las escenas, ver los diálogos. Bueno, pues seguid escuchando porque este va a ser un punto de vista muy diferente al que solemos tratar y que os puede resultar muy útil. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que nos enseñan a escribir cualquier cosa. ¿Que quieres hacer un documental? Hay un curso de documental. ¿Una serie o webserie? También. ¿Un corto, un largo, un cómic? Bueno, lo que quieras. Ya hay 58 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Y con la suscripción accedes a todos los cursos desde el primer momento. Hoy, de hecho, por ejemplo, continuamos con el curso de escritura creativa en el que estamos partiendo de recursos de escritura de grandes escritores para hacer ejercicios que estimulen nuestra creatividad. Hoy vamos a trabajar el método de creación conocido como ¿qué pasaría si?, de la mano además de Stephen King, uno de los autores más prolíficos y vendidos del momento. Por cierto, muchas gracias a los que me dejáis reseñas en iTunes, la verdad, porque bueno, yo cuando siempre las leo y me hacen mucha ilusión. Hoy, de hecho, hace unas semanas, desde Costa Rica me llegó una que escribió Fran Herrera, que os voy a leer aquí porque me hizo ilusión. Decía así: escucho este podcast desde Costa Rica, siempre tomando nota, a veces en papel, a veces mentalmente, y solo puedo decir que cada episodio es un recurso magnífico. Cada vez que termino quedo con la sensación de que he comprado una herramienta nueva y mi cajita se va llenando con más utensilios para escribir mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Fran, por esta reseña que la verdad es que me ayuda a seguir aquí semana tras semana. Bueno, vamos a empezar primero contándoos quién es Kurt Vonnegut, porque claro, seguro que muchos de vosotros y vosotras no lo conocéis. Yo, de hecho, hace un par de años tampoco sabía quién era. Y bueno, ya me he leído una obra de él y la verdad es que es un autor muy, muy interesante. Es un autor, bueno, de Estados Unidos, que ya falleció, que, bueno, sus obras suelen ser como de ciencia ficción, de sátira, comedia negra, son súper imaginativas, muy divertidas. Y él, de hecho, utilizaba muchos personajes que eran un alter ego de él mismo, ¿no? En sus novelas, ¿no? Y con eso, bueno, pues ampliaba un poco las dimensiones de su propio personaje. De hecho, una de las novelas más conocidas, Matadero 5, es una novela satírica acerca de las experiencias y memorias de un soldado llamado Billy Pilgrim durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de que la trama gira en torno al bombardeo aliado de Dresde, de Alemania, que es de donde era originario Kurt, hace que la obra sea semi-autobiográfica, ya que Vonnegut se encontraba en la ciudad durante la masacre. Y por esto se considera al protagonista del libro como, bueno, un alter ego suyo. Luego hay otras novelas como la de Cronomoto, ¿no? Que también hay otro personaje, Kilgore Trout, que es un alter ego de Vonnegut, que es un escritor de ciencia ficción que nunca ha sido premiado en Suecia. Yo de él solo me he leído Cuna de gato, ¿no? Y que la verdad es que es una novela re loca. Bueno, os voy a leer un poco la sinopsis para que os hagáis una idea. Jonás se propone investigar qué estaban haciendo los norteamericanos más destacados el día en que se arrojó la bomba de Hiroshima. Las cartas que intercambia con el hijo menor del doctor Felix Honecker, uno de los padres de la bomba atómica, lo zambullen en una intriga familiar que oculta la más terrorífica contribución de la ciencia a la humanidad, el Hielo 9. Las respuestas a todas las preguntas están en una isla del Caribe, la República de San Lorenzo, donde el bien y el mal se reparten entre un dictador demente, un genio impasible, una diosa del amor y el fundador del bocononismo, una religión profética y absurda. A Jonás le tocará aprender algo sobre el poder, el horror y la estupidez humana y sobre las mentiras que nos contamos mientras esperamos el fin del mundo. Bueno, esta es la sinopsis simplemente para que quería poneros un poquito en la situación de quién es este señor que nos va a contar la teoría de la forma de las historias y que bueno, que era un novelista súper imaginativo
Con lo cual, bueno, si queréis echarle un ojo también podéis hacerlo. Bueno, el caso es que Kurt Vonnegut creía que la mayoría de las historias se ajustaban a algunas formas simples. The Shape of Stories era, según él, una tesis de maestría en antropología que hizo en la Universidad de Chicago, ¿no? Y luego más tarde, en su autobiografía Domingo de Ramos, en el año 81, él dice que fue rechazado esta tesis porque era demasiado simple y demasiado divertido para ser tomado en serio. Porque claro, lo que tiene este hombre es que es muy divertido. De hecho, él hizo una conferencia en la que explicaba la teoría, ¿no? Y hay un extracto en YouTube en la que podéis verlo, que además está subtitulado en español. Os voy a dejar el enlace en la web por si queréis ampliar esta noticia. La verdad es que merece la pena porque además es muy divertido como lo cuenta, ¿no? Bueno, podéis simplemente venir, si vienes a la web de cursosdeguion.com, buscáis en el buscador 355, que es abajo a la derecha. Eso, claro, lo digo por si acaso no estáis escuchando este podcast ahora. Si lo escucháis ahora me refiero cuando lo subo, sino dentro de unos meses. Bueno, pues buscáis, esto lo podéis hacer siempre, buscáis cualquier palabrita en el buscador que hay abajo a la derecha, ¿no? Sinopsis, escalera, tratamiento, cualquier cosa que queráis buscar y eso os llevará al podcast que habla de ello. Pero bueno, si no también, si vais a YouTube y ponéis Kurt Vonnegut, o sea, Vonnegut, bueno, pues también encontraréis seguro lo de la forma de las historias. El caso es que en la conferencia Vonnegut dibuja un gráfico en el que se puede trazar cualquier historia. Y bueno, voy a intentar contároslo para los que estéis escuchando, ¿no? Y que lo entendáis. El caso es hacer, nada, el típico gráfico con dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical, bueno, pues ahí representamos la buena y la mala fortuna. Arriba, ¿no? Por encima de la mitad iría la buena fortuna, ¿no? La buena fortuna, la buena suerte, y abajo la mala suerte que experimentan los personajes, ¿no? Y sobre el eje horizontal se representa el tiempo, ¿no? Desde el principio hasta el fin de la historia. Pues empezaría, pues eso, desde el principio y va avanzando, ¿no? Y vamos haciendo una curva que va subiendo o bajando dependiendo de si los personajes tienen buena o mala suerte. Para que hagáis una idea, la buena fortuna o la buena suerte se refiere a tener prosperidad y buena salud, ¿no? A que le pasen cosas buenas a nuestros personajes, y por mala suerte, bueno, pues entendemos la muerte, la pobreza extrema, la enfermedad, bueno, básicamente que le pasen cosas malas. Y bueno, Vonnegut en el vídeo comenta algunos ejemplos, algunos arcos de historias que son los más comunes. Os lo voy a contar un poquito aquí para que os hagáis una idea. El primero de ellos sería el que él llama Man in a Hole, que es el hombre en el agujero. Obviamente, el hombre metafórico, ¿no? Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Si tu película es una película tipo Disney y el protagonista es un perro, pues sería un perro. Pero bueno, se refiere a eso, al personaje en el agujero, ¿no? Y bueno, básicamente es que el personaje principal se va a meter en problemas y al final va a salir de ellos y va a estar mejor de como empezó. Esta, según Vonnegut, es una de las estructuras más utilizadas en las películas porque le encanta a la gente. Básicamente, el personaje comenzaría arriba, en la zona de la buena suerte, después bajaría a la zona de la mala suerte, daría un bajón ahí gordo hasta hundirse en el hoyo del título, ¿no? Para luego subir hacia el happy end. Ya sabemos que a la gente le gusta que las historias acaben con happy end. De hecho, tengo un podcast, ¿no? Que hablo de la importancia del final de las historias. Mira, me lo voy a apuntar para dejaros el enlace. Y bueno, yo creo que es una estructura que todos hemos reconocido y hemos visto en 1000 películas. A un personaje que le va bien la vida, que le va a pasar todo bien, y de repente todo se le empieza a el típico detonante o catalizador, que le pasa algo y ya le empieza a ir todo fatal hacia la mitad de la película, todo va fatal, ya empieza a remontar, ¿no? Y en la parte final ya remonta y acaba yéndole mejor de cuando empezó, ¿no? Esto es lo curioso, ¿no? Como que al final acabas más arriba de donde habías empezado, en esa especie como de happy end, ¿no? Para obviamente la obra que estemos tratando. La siguiente forma de las historias de las que nos habla Kurt, ya le digo Kurt ya porque bueno, después de leer un libro suyo ya somos como colegas. Bueno, el caso es que es la historia de Cenicienta. Bueno, ya todos conocemos la historia de Cenicienta, ¿no? La hemos oído 1000 veces de pequeños y luego se la contamos a nuestros hijos, ¿no? Una muchacha batida, adolescente, a la que se le ha muerto la madre y su padre se ha casado con la madrastra, que es una mujer mala, que tiene 2 hijas horribles, ¿no? Y que le va fatal, ¿no? Bueno, aquí a diferencia de la versión anterior, ¿no? Claro, aquí la curva empezaría muy abajo, en la zona de la mala suerte, ¿no? Porque, bueno, ya empieza, la historia empieza fatal, ¿no? Empieza abajo. Luego, a partir de ahí, empieza a subir
¿no? Y según va mejorando la vida de Cenicienta, pero va subiendo poco a poco, ¿no? Tipo, incluso en su dibujo, ¿no? Voy a poner también los dibujos dentro de la web para por si acaso veis directamente el post. Bueno, pues el caso es que en el dibujo va subiendo, pero tipo escaleras, como que sube un poquito, luego, nada, sigue un poquito horizontal, avanza, va subiendo poquito a poquito, hasta subir ya a una parte buena de la fortuna, ¿no? Que le va bien, ¿no? Ese baile, conoce al príncipe, todo genial, y luego de ahí, ¡bumba! Cae estrepitosamente. La calabaza se vuelve, digo, la carroza se convierte en calabaza y bueno, pues otra vez vuelve a esa vida con la madrastra y con sus hermanastras que la maltratan. O sea, cae total y luego a partir de ahí empieza a subir y ya crece hasta el infinito, ¿no? Ya ahí sube muchísimo, ¿no? O sea, acabaría también en un super happy end. Bueno, esta, claro, se nos diferencia un poco del anterior en eso, que aquí el personaje no empieza en una situación de buena fortuna, sino que empieza en una situación de muy mala fortuna, ¿no? Pero bueno, luego también bajaría y al final acabaría con ese super happy end. Otra de las historias que nos cuenta Kurt es chico conoce a chica. Bueno, o chica conoce a chico, dependiendo de vuestra historia, ¿no? O chica conoce a chica, o chico conoce a chico. Que ya sabemos que hay muchas variantes. El amor nos lleva por muchos caminos. Bueno, el caso es que básicamente es la historia de una persona corriente, una persona normal, que un día cualquiera se topa con algo fantástico y maravilloso. Claro, en esta curva el personaje comienza en el punto neutral. No comienza ni en la zona de buena suerte, como veíamos al principio, ni en la zona de la mala suerte. Ni en la zona de buena suerte, como la del hombre en el agujero, ni en la de Cenicienta, que empezaba abajo, ¿no? Y a partir de ahí sube, ¿no? A partir de ahí sube cuando conoce a esa persona especial, sube para arriba, y después va a bajar a lo más hondo, ¿no? Va a haber un momento donde va a perder a esa persona o esa cosa o lo que sea, para volver a subir al final, ¿no? Claro, según Kurt Vonnegut, en las estructuras de amor siempre hay un valle de desgracia entre dos picos de júbilo. Al principio viene el subidor, es un poco las típicas historias de amor, ¿no? Te da el subidón al principio, taca, luego da el bajón y luego, bueno, pues si al fin y al cabo es una historia de amor, pues suele acabar bien, con lo cual al final, como en la mayoría de las películas, sube para encontrar ese final positivo. Aunque no siempre los finales son positivos. También nos habla de otro relato, el relato de Kafka, que también se puede llamar el relato de mal o en peor. Y él, bueno, en su conferencia también habla de cuando habla del relato de Kafka se refiere a la metamorfosis. Un joven poco atractivo y no muy afable, con unos padres muy desagradables, que desempeñó varios trabajos y perspectiva y que no tiene perspectiva de ascenso, que tiene poco sueldo y que luego encima un día se despierta convertido en cucaracha. Y claro, si veis el dibujo de la curva que nos propone el autor, es letal. Es decir, comienza en la zona de la mala fortuna, ya directamente empieza abajo, y de ahí va bajando hasta el infinito. O sea, aquí nunca sube a la buena fortuna. Aquí la historia siempre es eso, de mal en peor, ¿no? Y te va llevando hacia la tragedia, ¿no? Como veis, siempre se puede jugar eso con dónde empieza la historia, ¿no? Si va a empezar positiva en el centro o abajo, dónde va a acabar la historia, si va a acabar arriba, pues o abajo, ¿no? Para ver si va a acabar con happy end o con tragedia, y luego todos los juegos de subidas y bajadas, que esto, claro, todo esto luego va a depender de vuestra historia, de vuestra película y el tiempo que dure. No es lo mismo hacer un corto de 10 minutos donde a lo mejor hay una subida bajada, a de repente si haces una película de 2 horas donde puede haber varias subidas y bajadas en cuanto a la fortuna. Porque es otra de las cosas que os quería contar, ¿no? A partir de lo expuesto por Vonnegut en la conferencia se pueden extraer más estructuras. De hecho, él comenzó su charla con la frase: bueno, no hay ninguna razón por la cual las formas simples de las historias no se pueden alimentar a las computadoras. Y en el año 2016, un grupo de investigadores de la Universidad de Vermont y de la Universidad de Adelaida decidió poner a prueba la teoría, ¿no? Esta teoría de Vonnegut. Y analizaron la forma de más de 2000 obras de ficción, tanto libros como películas, y encontraron las 6 formas principales de las historias que yo he investigado y os la voy a contar ahora mismo. La primera de ellas sería de los harapos a las riquezas, es decir, historias que van en subida permanente, historias que empezarían en la zona de la mala suerte, ¿no? Cuando todo va mal, y de ahí ya va subiendo, cada vez mejor hasta llegar a la zona de la buena suerte y de ahí para arriba. La segunda serían las historias de las riquezas a los harapos, es decir, historias totalmente contrarias, al revés, es decir, historias que empezarían arriba, en la zona de la buena suerte, y a partir de ahí empezarían a caer, hasta que se hundirían en la zona de la mala suerte. La
La tercera sería el hombre en el agujero, que esto es ya lo que nos contó Vonnegut, es decir, caer y luego levantarse, ¿no? El personaje empieza arriba, cae, pero luego al final vuelve a subir. La cuarta sería la que llaman la historia Ícaro, es decir, que primero tienes una subida, ¿no? Sube el personaje bien cae y luego de repente tiene una caída y acaba abajo, por eso, como Ícaro, que subió al cielo y luego de repente pues se cayó, ¿no? O sea, por eso es el concepto Ícaro, ¿no? La quinta sería la de Cenicienta, que ya la hemos visto, que comienza abajo, sube, luego vuelve a caer y luego vuelve a subir. Y la sexta sería el Edipo, que comenzaría cayendo, luego subiría para luego caer de nuevo, terminando en tragedia. Pero si os fijáis, el concepto siempre es el mismo, decidir nuestra historia, ¿dónde quiero que empiece? ¿Arriba o abajo? ¿Que empiece con buena suerte o que empiece con mala suerte? ¿O que empiece en mitad? Alguien normal que de repente le pasa algo. Luego también tenemos que decidir cómo queremos que acabe bien, happy end, o que acabe abajo, en tragedia, y en medio, bueno, ¿cuál va a ser el camino? Si va a haber subidas y bajadas, si va a ser solamente subidas, si va a ser solamente bajadas, cuántas subidas y bajadas vamos a hacer en nuestra historia, y eso también obviamente depende mucho de la longitud de nuestro relato. Porque esta es un poco la idea de hacer este podcast hoy, que ayudaros un poco a reflexionar sobre qué forma va a tener nuestra historia, ¿no? Hay muchas veces que esta forma te viene dada un poquito por el género. Claro, si tú estás haciendo una comedia romántica, ya sabes que la historia va a acabar arriba, con happy end, ¿no? Porque te lo dice el propio género, ¿no? Y si estás haciendo una tragedia, bueno, pues va a terminar abajo, porque el propio género te va a llevar a ello. Pero siempre puedes preguntarte dónde quieres que empiece la historia. ¿Dónde puede empezar? ¿En un punto neutral? ¿En la parte alta o en la parte baja? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Que mi personaje empiece la historia de subidón o empiece de bajón? ¿No? Yo, por llevaros a un ejemplo personal, en Explota, Explota, la maravillosa película que guionizamos y que todavía está en los cines de España, aunque bueno, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, están ahora empezando con toque de queda en España, pero aunque haya toque de queda y no puedas ir a la sesión de las 10 porque luego tienes que volver pronto, sí puedes ir a la sesión de las 8, con lo cual podéis todavía daros una alegría viendo la película. El caso es que, como os decía, en Explota, Explota, nosotros sabíamos que teníamos que terminar con un happy end porque es una comedia romántica. Pero, claro, a la hora de decidir cómo empezamos, pues nosotros empezamos con nuestra protagonista, no en la parte de arriba, ¿no? Para que sea Morning the Hall, ni la parte intermedia, de repente tal, sino en un punto bajo. En un punto bajo, nuestra protagonista empieza, no sé si habéis visto el tráiler ya, bajando las escaleras, ella vestida con un traje de boda, bajando ahí en Italia, en Roma, bajando unas escaleras y llorando y destrozada. Bueno, pues aparte, empezamos ahí, empezamos abajo, para luego ver cómo sube, para luego ver cómo baja, y luego al final cómo sube, ¿no? Como buena estructura de chico encuentra chica, en este caso de chica encuentra chico. Y todavía podemos ir a más, porque no ha acabado todavía el podcast, ¿no? Podemos analizar el nivel de felicidad de las historias, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo, ¿no? Viendo si tienen buena suerte o mala suerte, lo que estamos analizando es eso, ver cuándo le va bien y cuándo no, ¿no? Bueno, pues los investigadores estos podéis analizar muchas de las películas que analizaron porque lo subieron todo a internet a una web que se llama edonometer.org, ¿no? Edonometer.org. Os pongo también aquí el link en el post del programa. Y en esta web hay una sección que analizan guiones de películas que puedes consultar las curvas de felicidad, es decir, cuándo suben y cuándo bajan. De hecho, os voy a dejar la imagen de la curva de Pulp Fiction, ¿no? Y claro, tú realmente ves la curva de Pulp Fiction y ahí puedes ver los momentos de subidón y los momentos de bajón, ¿no? Las grandes bajadas y las grandes subidas, ¿no? Ves los tres grandes momentos de subidón, que claro, cada uno coincide con alguna de las tres historias importantes que cuentan en Pulp Fiction, y luego los grandes bajones, ¿no? Y además en este análisis han numerado el nivel de felicidad, por lo que comprobamos que el nivel máximo de felicidad en Pulp Fiction es 6,86 sobre 10 y el más bajo 4,50. Y la película está en una media de 5,58. Esto, obviamente, según pues el análisis de estos investigadores. Pero claro, han analizado películas como Forrest Gump, El retorno del Jedi, Tiburón, Buscando a Nemo, Algunos hombres buenos, Indiana Jones, Filadelfia. Y yo, si queréis utilizar este método de ver la forma de las ideas, yo la verdad es que os aconsejaría que le echaseis un ojo a la web, porque está muy bien verlo visualmente, ver cuándo sube y cuándo baja tu historia, ¿no? O sea, de repente tener esa imagen visual es algo que os puede ayudar mucho a crear vuestras propias historias. Y además tienen una opción random
Y cuando le das a esta opción random, te va mostrando diferentes análisis de películas de forma aleatoria, ¿no? Y de repente, pues eso, te ponen algunas más modernas, otras más viejas, ¿no? Y al ver estas formas de las historias, uno se hace la idea de cómo los autores trabajan esa estructura dramática en sus historias. O sea que nada, echadle un ojo. Bueno, y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cómo podemos descubrir la forma de las historias según Kurt Vonnegut. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox, YouTube, Spotify o que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, como digo siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga y siga al aire semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!